Bienvenidos amigos a su programa Trinchera Opinión a través de nuestro canal en YouTube y Radio Online Raíces, programa que produce transmisiones audiovisuales Raíces desde la histórica ciudad de Penonomento, el centro del Istmo de Panamá, agradeciéndole a todos ustedes pues la asistencia a este programa de comentarios, opiniones, entrevistas tanto del acontecer nacional, internacional y del momento. Por lo que te invitamos, amigos, y te solicitamos te suscribas a nuestro canal haciéndole un clic también a la campanita que aparece a la derecha de tu equipo y podernos mantener comunicados. Si ya lo hiciste, te lo agradecemos. Como siempre, invocamos nuestra invocación a nuestro Dios, Padre Celestial, principio y fin de todas las cosas. El Señor siempre te escucha, inclina sus oídos hacia ti, lucha por ti, cuida y sostiene tu vivir. Amén. Bueno, lleno de entusiasmo al ver que las cosas están buscando su lugar, que se están ajustando, se estaban buscando pues todos estos ajustes que se requerían de hace mucho tiempo en casi todas partes del mundo, sin que haya derramamiento de sangre ni cosas por el estilo. Por eso, aunque hay focos aún en el mundo que vienen de atrás, o sea, que en lugares que algunos son de vieja, pero vieja data, los problemas que existen de esos conflictos bélicos y demás, también creemos pues que ya en esta parte de esta etapa de la humanidad van como disminuyendo un poco. Y creo pues que lo que sí se quiere es llegar a arreglo y concertar que estos conflictos no se den más, poner fin a esas guerras fratricidas de hermanos sin ningún sentido. Eso es lo que quisiéramos pues que se diera a la mayor brevedad posible. Por eso, por eso mismo pues decimos, pareciera que en la actualidad ya estamos viendo algunas luces al fin del túnel. Aunque todavía son luces débiles, pero sí se nota una nueva tendencia del mundo para que camine por la vía de la comprensión duradera y también hay muchos pueblos que están entendiendo saber entenderse mejor y dejando la maleantería y todos aquellos aspectos que son los que provocan estos conflictos de un lado y que mucho de eso trae luto, dolor y a la familia como la principal célula de una sociedad y de un Estado. O sea, lograr vivir en paz, eliminando todo aquello que nos desacomoda de momento y creo no hay que señalar a qué nos estamos refiriendo porque muchos de ustedes ya saben qué es lo que está pasando en muchos lugares de nuestro continente como también de otros continentes del mundo. Bueno, y el tema que queríamos tratar con ustedes, pues el tema de fondo, más que todo, es las elecciones de Bolivia 2025. Una vez más, otro pueblo del continente descarta el socialismo de plano, del llamado socialismo del siglo XXI y de todos los siglos. Por ello, queremos, amigos, darle un pantallazo, un vistazo a lo ocurrido el pasado domingo en la República de Bolivia, que forma parte, pues, de Sudamérica, donde las fuerzas conservadoras y liberales, las conservadoras en principio y las liberales en tanto en lo económico como lo social,
han logrado imponerse de una forma contundente a todas las huestes socialistas, comunistas igual. Y todos esos grupos del socialismo del siglo XXI y demás. Esto ha dejado boquiabierto a mucha gente. Se creía que en Bolivia el socialismo del siglo XXI era una opción madura, una opción o una tendencia más bien decir, que iba a perdurar por muchos años más. Bueno, tuvo 21 años, es bastante ya. Pero mismo así, creo pues que el pueblo boliviano quiso elegir a dos candidatos que pertenecen pues, a los grupos conservadores y liberales de ese país. Eso de que derecha, izquierda, no, conservadores y liberales que tienen principios y tienen líneas de cómo conducir un país para que el país no caiga en lo que ha caído Bolivia, en ese socialismo, con ese socialismo del siglo XXI. Creo pues que en primero y segundo lugar quedó Rodrigo Páez Pereira con un 32% y en segundo lugar Jorge Tuto Quiroga con el 27%. Los demás quedaron muy lejos de estos dos que puntearon la elección del domingo. Y creemos pues que tanto Quiroga como Páez son dos avesados políticos que quizás fueron correteados, sufrieron toda, como se dice en el argot popular, la de Caín, precisamente por estos grupos socialistoides, perseguidos. Inclusive Páez Pereira nació en España debido a que su padre tuvo que emigrar de Bolivia porque era inaguantable, habiendo sido presidente constitucional de Bolivia por el Partido Demócrata Cristiano. Quiroga, también un avesado político que ocupó la presidencia a la muerte del presidente Hugo Banzer. Esa historia creo que muchos la conocen ya, cómo llegó Quiroga como vicepresidente de Hugo Banzer, quien parece ser era su padrino. Todo esto, pues, hay que decirlo porque las cosas tienen su porqué. Quiroga, un ingeniero industrial graduado en los Estados Unidos, y el candidato Páez, también un hombre preparado y tiene conocimientos de cómo manejar un país que, como todos sabemos, un país que ha sufrido grandes calamidades. ¿Por qué? Por la politiquería. Esa es la verdad que decimos. Luego de Páez y Quiroga, los demás candidatos, inclusive hay un candidato que durante mucho tiempo, también de las huestes liberales, pero aparentemente algo le sucedió en el camino y ahora dice ser pues que apoyaría a Páez Pereira en el balotaje. Todas estas cosas pues las hemos visto que se han venido dando en las últimas horas, lo que aconteció el domingo, pues ayer. Y esto nos está diciendo algo muy importante, que es lo que quisiéramos que es el tema más bien de hoy, de que ya los pueblos se cansaron de tanta mentira, de tanta soquetada, vamos a decir así, para llevarlo al tema más coloquial que se pueda. Los pueblos, como bien dijo Gorbachev, los pueblos escuchan,
Los pueblos de momento analizan y los pueblos actúan cuando ven que no se les está diciendo la verdad. Eso lo dice lo dice Gorbachev en su libro La Perestroika, que es claro. Él sabía muy bien, según dice su relato en su libro, que Rusia, la Unión Soviética, no podía seguir pegándole más mentiras y sosteniendo lo insostenible. Por eso fue que él prefirió que ya no hubiera más desastres, porque según veo, en la Unión Soviética, para sostenerse políticamente había que matar gente. Y él no estaba de acuerdo con eso. Pero bueno, yo creo que en este caso, según dicen los entendidos allá en Bolivia, las encuestas fallaron, porque el amigo Páez Pereira iba de tercero, cuarto, nunca fue puntero. Y de la noche y el día de las elecciones, el hombre gana con un 32%, que es una cuantía, bueno, si no llegó al 40%, que era para ir directamente sin tener que ir a balotaje, por lo menos hizo una buena faena. El pueblo compró el discurso de Páez Pereira. Las encuestas, pues, daban al amigo Páez, oriundo de Tarija, uno de las provincias, de los estados, de los departamentos, como ellos están divididos, que según dicen uno de los más ricos de Bolivia. Como pueden ver en el mapa, pues Bolivia es un país bastante grande, con 12 millones de habitantes, ahora en el año 25, y se espera que para el año 50 llegue a los casi 15 o 20 millones. Tarija es una de las regiones del suroeste, del sureste de Bolivia, y como dije, de las regiones que, como el mismo Páez Pereira dijo, como la cajita, la caja fuerte de Bolivia, por su productividad y por su gran industrialización y demás. En Bolivia hay tres áreas muy bien determinadas, como pueden ver en el mapa: Santa Cruz de la Sierra, Tarija, Beni y el, el que está más arriba. Si me pueden aumentar el mapa, por favor. Esa región de Bolivia, esas tres regiones forman parte de lo que es el Chaco boliviano. Son áreas muy fértiles, muy buenas tierras. Pando es el otro pedazo, que son áreas colindantes con Brasil, lo que es Beni, Santa Cruz y Pando. Pero bueno, lo que queremos detallar, pues, que, como bien lo dijo Páez Pereira en su discurso de agradecimiento, Bolivia es un país rico, pero vive pobre la gente. ¿Por qué? Porque no han sabido administrarlo como es debido. Y esa es la verdad que sucede en la mayoría de nuestros países aquí en Iberoamérica. Creo que hay una palabra que se está repitiendo a través de todos los medios bolivianos e internacionales, que es la sorpresa que ha dado Páez Pereira en estas elecciones de Bolivia, siendo él que fue nominado por el Partido Demócrata Cristiano, que muchos piensan que ya la democracia cristiana era un periódico de ayer, pero como estamos viendo, pues la gente de Bolivia, el pueblo boliviano, compró el discurso y la oferta que presentaba el amigo
y el licenciado Páez Pereira. Por otro lado, a 5 puntos que era el presidente, el que fue expresidente de Bolivia, Quiroga, Tuto Quiroga, que en verdad entre los dos son dos fuerzas, unos dicen que iguales o similares, yo dijera que no. La democracia cristiana es la democracia cristiana, lo ha demostrado en todas partes del mundo. Cree en la empresa privada, sí, pero también cree en la empresa privada a su manera. Tuto Quiroga es capitalista 100%, cree en el respeto a la ley, a la constitución y a la ley, cree en que el Estado no debe ser el que tiene que hacerlo todo, como hemos tenido ese ejemplo en la mayoría de nuestros países que han ido al fracaso, porque usted no puede recargarle a un Estado todas las obligaciones. Entonces la palabra sorpresa. Páez Pereira sorprendió, según dicen los entendidos, los politólogos, los periodistas especializados en este tipo de eventos, que sorprendió. O sea, las encuestas fallaron. Las encuestas ponían a Páez como de cuarto lugar, porque en tercer lugar estaba el que encabezó las encuestas por mucho tiempo, el amigo, ahora mismo se escapa el nombre, Doria. Doria era el que iba comandando las encuestas, pero nadie sabe a ciencia cierta qué fue lo que pasó. Uno dice que las discusiones estériles que tuvo con Quiroga, que ambos eran totalmente capitalistas de esta cultura, pues, que se dice ser, que cree en un Estado pequeño pero eficiente, cree en la democracia, demócrata por excelencia, ambos, pero usted no puede ir a una elección a discutir y a pelear. Eso, o a insultar, que es lo peor, que hay un ejemplo malo, o echarle los trapos sucios a los otros en cara. Eso no tiene sentido. Aquí lo hemos tenido en Panamá. Y desde luego los pueblos no compran esas opciones, porque si usted va allá a creer que la presidencia es un patio limoso, hombre, eso no tiene ningún sentido. Pero en pocas palabras, amigos, se agotó el socialismo del siglo XXI en Bolivia. Creo, como dicen por ahí, una expresión muy nuestra, mortus status quedatus contaminatus. Con ese 7%, creo que el 7 o 9% que logró el candidato de las llamadas izquierdas, que fue el que más votos tuvo, creo que esto ya nos está diciendo sencillamente que esta tendencia política prácticamente el pueblo boliviano la repelió, la eliminó prácticamente. Yo era uno de los que creía que Evo Morales tenía una fortaleza política enorme, muy difícil de vencer. Pero hombre, lo han vencido dos viejos políticos, vamos a decir viejos porque el amigo Páez, su padre fue presidente, él sabe lo que es el manejo a través de su padre de lo que se da cuando usted en una presidencia que no van no son flores ni cosas por el estilo que se dan, sino más bien problemas y más problemas. Ambos candidatos, denominados por, como se dice, de la derecha internacional, según se clasifica, en un país eminentemente polarizado, como casi todos los países nuestros, y no creo que el señor Evo Morales, el gran perdedor, que sus huestes lo abandonaron a su suerte, según mucho él va a tener que atrincherarse en el
yo puse aquí en el Petare, pero no es el Petare, es la región esa muy conocida donde, de Cochabamba, donde el 79% lo que producen es coca y coca, la hoja de coca, y Evo Morales, ustedes lo saben muy bien la historia, era el representante de los cocaleros en esa región, el Chapare, que es el Chapare, no el Petare, Chapare, que pertenece a un distrito de Cochabamba, como lo pueden ver en el mapa, bueno, ya no lo tenemos en pantalla, pero lo que sí queremos ver, pues, que el señor Evo Morales, que propuso el voto nulo o en blanco, no llegó ni al 20% su propuesta allá en Bolivia. Es decir, con esto lo que estamos viendo, que el amigo Evo Morales, oriundo pues de Cochabamba, en el centro de Bolivia, como lo pueden ver en el mapa, no lleva ahora mismo a nadie a sus huestes o su discurso quedó atrás. Fue un periódico de ayer. Lo demostró la elección. La gente dice que para mí las elecciones es la demostración más clara de lo que un pueblo está decidiendo. Como aquí en Panamá, pues, nuestros grupos de izquierda que llaman no llegan ni al 1% cada vez que van a una elección. Quiere decir claramente, sin tener que hacer tanta bulla, ni bombos y platillos, el panameño no le gusta esas tendencias. Cambio y fuera. Ya. Entonces, estos grupos lo único que tienen que hacer, aunque en una democracia pluralista que llaman ahora, yo no sé de dónde viene eso, pero bueno, se disipa uno en peleas bizantinas que no tienen sentido de ser en una sociedad que quiere progresar, que quiere el bienestar. Pero si usted se viene a discutir locura, usted pierde tiempo y atrasa todo. ¿Y quién sufre? El más necesitado. Bueno, lo que muchos dicen es que este señor se va a trincherar allá en el Chapare. Y de ahí le va a hacer la vida cuadrito al que gane, ya sea Quiroga o ya sea Páez, la presidencia de la República. Pero también otros dicen, otros entendidos, que con la pérdida total o su contingencia, su contingente electoral, la fuerza la perdió ya. Y el Estado tiene que tomar medidas, punto, como lo dice la Constitución y la ley, ya, y que no se sienta el perseguido y el humillado, el pueblo lo humilló en la urna, ya, eso hay que entenderlo claramente. Duro golpe, pues, para el socialismo en Iberoamérica y creo que lo mismo va a pasar en Brasil el otro año, Chile próximamente. Bueno, en Brasil si no se roban las elecciones y si deja el presidente del Tribunal Superior de Justicia que los candidatos del pueblo puedan correr, porque aparentemente lo está sacando de salida que no pueden ser candidatos. Él sacó uno de la cárcel y lo llevó a la candidatura y también hay dudas de que ganó las elecciones y cosas por el estilo. Pero lo que queremos decir es que se está configurando en toda nuestra Iberoamérica un nuevo cambio. Lo tenemos en Salvador, lo tenemos en Ecuador, lo tenemos en Argentina y por ahí va creciendo la cosa. Ahora mismo en Bolivia, que yo era uno de los que nunca creía que Bolivia iba a dar ese salto grande de salirse de las líneas de izquierda para venir a las otras líneas. Pero bueno, amigos, como dije, un duro golpe para el socialismo del siglo XXI y de todos los siglos. Chile ahora mismo lleva una candidata comunista muy de Cuba, muy a la cubana,
que dice ser que va a vencer a dos candidatos que creen en la democracia capitalista o liberal, para decirlo claro, que no creen en esos inventos ideológicos de socialismo y comunismo, y por ahí se va la línea. La pelea va a ser dura en Chile, porque pero en Chile también va a pasar lo mismo que en Bolivia. Esos grupos están divididos y subdivididos, y divididos usted no va para ninguna parte, ¿no? Se la gran verdad. Allá en Chile está el candidato Kast del Partido Republicano, está muy fuerte, como también hay una candidata que es de derecha, que está últimamente punteando, digo, está haciendo un trabajo muy bueno, y ellos van a tener que enfrentarse ahora con este fenómeno de Chile, de Bolivia, Chile, cuidadito, otra sorpresa más. Creo pues que, pero no sorpresa grande porque el señor Kass la vez pasada perdió por poca cosa. Y eso porque una división también lo acabó. Cuando los partidos o los movimientos se dividen, ocurren estas cosas. Todos tienen que irse contra la candidata del comunismo, que es la señora Janet Jara. Janet Jara ya ha dicho, ella afirmó que Cuba es una de las mejores democracias que hay aquí en América. Así que imagínese usted, si ella dice que Cuba es la mejor democracia, yo no sé cuántos en Chile que tienen un dedo de frente van a comprar ese boleto de la señora Jara. Pero bueno, amigos, la pelea ahora mismo en Iberoamérica está planteada. O nos quedamos en el atraso no visto, en la indominia como lo presentan los partidos que ha comandado el socialismo. ¿Y por qué hablamos así? Porque esa es la cultura política que tenemos que combatir. Y lo está diciendo el señor Trump, lo está diciendo Meloni en Italia, lo está diciendo Duda en Polonia. Es decir, hay varios líderes mundiales, ahora en Alemania, en el partido Vox en España, lo están diciendo, huyamos de esto porque nos vamos a hundir. Entonces, amigos, no es que es moda, esto no lo llevemos a la moda, lo llevamos pues a lo que verdaderamente han demostrado en el mundo. Y punto, ya. Y no ponernos a discutir tanta locura. El comunismo lo que ha dejado es un latre de muerte, cantidad de más de 100 millones. En China eso fue una cosa atroz en los tiempos de Mao Zedong. Entonces tenemos que ir, como decimos, ya ir descartando lo que sirve y que no sirve. Como dice la Biblia, separando el grano de la paja. Y eso creo es lo que ha hecho el pueblo boliviano. Bolivia va al balotaje el 21 de octubre. Algunos piensan que esta fecha debía haberse adelantado porque el problema de Bolivia no es un problema de relajo, es un problema crítico, muy crítico, y si se deja más tiempo, cuidado, la situación se va a empeorar y, como se dice en el argot popular, mientras tanto mi Jesús padeciendo. Por eso decimos que estamos como viendo ya luces al final del túnel. Es decir, todo se está concatenando a que los pueblos están reaccionando. Pero eso sí, con grandes compromisos los partidos y los que ganan las elecciones hoy en día. Y yo sí estoy de acuerdo que si van a celebrar y a emborracharse de democracia, mejor que ni vayan. Tienen que ser eliminados. Porque yo no creo que ante la situación que tiene Bolivia en estos momentos económica, político y social, se den el lujo de ahora quererse dar los grandes festines, las grandes vanidades que parece ser que tienen todos nuestros candidatos cuando llegan al puesto principal, como es la presidencia de la República. Se les olvida todo y comienzan a hacer locura, porque como decían los colombianos de antaño, raro el hombre que a caballo no enloquezca, se enloquecen. Y eso es lo que ha pasado
Y esa ha sido la experiencia que tenemos aquí en Iberoamérica. Prácticamente el socialismo, representado por el MAS allá en Bolivia y las otras facciones afines, más dividido que un tablero de ajedrez, no marcó nada. Lo que saca a la conclusión, pues amigos, en estas elecciones efectuadas en Bolivia el pasado domingo 17, que los pueblos están reaccionando ante la mentira y el engaño que nos han traído estas políticas socialistas. El CNN, en días pasados, o creo que fue el mismo domingo, un programa especial que hicieron, un defensor del MAS y del comunismo en América, entrevistado, no fue ahora fue antes de las elecciones de Bolivia. Esto fue en un panel de 3 capitalistas con 3 comunistas en Santiago de Chile. Y uno de los que entrevistaron, que es afín al comunismo allá en Chile, dijo que el problema que ellos están teniendo es que hay algunos grupos libertarios comandados por Milei, por Laje, por Kaiser y por otros jóvenes, por la misma muchacha esta Álvarez Gloria y otros, que están haciendo trizas a la doctrina de Karl Marx. Y eso es lo que tiene, y que no tienen validez porque están haciéndole un daño, porque ellos son los diablos, y ellos son los ángeles, los socialistas en América, en nuestro continente americano. Según él, el grupo libertario, como Milei, pues, en América, la Meloni en Italia, la Le Pen, Bukele, Duda en Polonia, Trump y demás, le están haciendo un daño terrible a la humanidad que hay que combatir a capa y espada. ¿Creen ustedes eso, mis queridos amigos que escuchan Trinchera Opinión en el día de hoy? Creo que, bueno, cada uno quiere ver dónde amarra mejor su caballo, pero yo creo que ya no hay palos para amarrar ese tipo de caballos, según veo. Y según ellos, pues los comunistas hoy en día en América y también en Brasil lo dicen, están mandando mensajes equivocados a las ciudadanías, a los pueblos, que esto va a traer, según algunos, guerra. Yo no creo. Yo creo que más bien, si hay un pluralismo ideológico que yo no comparto mucho, y muchos tampoco, ellos van a tener cabida, pero eso sí, con compostura, con cómo manejarse, con decencia, con verdadera inteligencia ante todo, no lo que están haciendo los piquetes allá en Argentina, que ya lo tienen muerto Milei. Prácticamente eran miles, ya no llegan ni 100 a la calle cada vez que van. ¿Por qué? Porque están viendo que los pueblos le están dando la espalda. Y he traído esto ya a colación, amigos, porque ya estos temas los hemos tratado en otros programas y mucha gente hasta me ha criticado. Dice, hombre, tú no sales de lo mismo. Yo digo, porque este es el problema de hoy. La guerra de las dos culturas que hay en el mundo. No nos llamemos engaños. Los que quieren hacer y que van a hacer proyectos. Y olvídense eso, hay que arreglar la casa primero para poder entonces ya en tranquilidad, ahí sí, conjuntos. También los socialistas pueden participar. ¿Quién dice que no? Yo sí creo que tienen mucho que aportar, pero no con estas ideas absurdas que ya hemos visto en el pasado. Pero bueno, amigos, creo que esto va a venir en cadena. Este ejemplo de Bolivia, que para muchos son sorpresas, yo creo que no. Y ante todo, ¿por qué creo que va a venir en cadena? Por la represión que estos grupos están usando para poder mantenerse en el poder. Caso Brasil, caso Venezuela, caso, Uruguay hizo sus elecciones, ganó un socialista, pero el socialismo allá en Uruguay es a su manera. Yo no sé cuál es la manera de ser,
pero sí adoctrinen a los niños y a los jóvenes para que crean en el marxismo-leninismo. Eso sí, porque yo he visto varias revistas y varios panfletos de Uruguay donde se insinúa a la juventud para que entre por esa vía. Eso sí es verdad. Y creo pues que si ellos siguen aplicando la fuerza, como lo estamos viendo, creo que Chile no ha dado señales de eso. Pero bueno, en Ecuador la fuerza de izquierda se fueron también. Los payasos de ese momento, el circo se les cayó encima y no han podido levantar más. Pero bueno, yo creo que ahí es donde están los problemas. En nuestro país el uso de la constitución y la ley aparentemente ha avanzado un poco a lo que quisieron cerrar este país por un mes y días, creyendo que ellos eran los fuertes. Y ahora se han quedado sin canoa y sin manglar, porque ahora todo lo que aconteció no es que nadie ganó, aquí no es que vamos a hablar de ganar, aquí lo que vamos a ver, porque el único perdedor es el pueblo panameño, pero sí quiero decirles algo, amigos, que ante esta situación que estamos viendo, yo creo que no creo que pueda surgir en América, en nuestra América, otra pesadilla más de socialismo del siglo XXI creado por un loco, el señor Chávez, que de inteligente creo que no tenía mucho. La hueste socialista y su maestro de Cuba, los maestros de Cuba están también con el rabo entre las piernas, están en una situación que la vemos muy difícil para levantar cabeza. Esa es mi impresión. Mientras en la presidencia de Estados Unidos tengamos un presidente como el señor Donald Trump y su bendito MAGA, Make America Great Again, que sabe muy bien quiénes somos y quiénes son los que están ocupando todos estos movimientos en el continente. Ojalá sea el renacer de una nueva era para nosotros los americanos y cese del todo estas pantomimas de revoluciones que han quedado en revolú, muy distintos en darle a los pueblos el derecho a la atención que merecen. Es decir, todo esto quedó en un revolú y los pueblos siguen peor que antes, porque si estuviera mejor, estuviéramos aplaudiendo toda la labor desplegada. ¿Qué va, amigo? Usted para mandar tiene que tener primero inteligencia, que no la han demostrado las izquierdas en ninguna parte del mundo y menos aquí en América Latina. Miren lo que está pasando en México. Presten atención a lo que está pasando en México con esta señora Sheinbaum. Ella ha venido de engaño en engaño. Ya le dieron la ola la gente y yo creo que su mandato, su gobierno va a tener grandes dificultades. Ojalá no. Somos optimistas. Luego de ver desde el calabro de uno de los partidos comunistas y socialistas más conspicuos en toda América, que para muchos desgastado como ha quedado el MAS de don Evo Morales, su gestor y abanderado, no va a ser fácil retomar con fuerza sus andanzas porque ya se le conoce su modo operandi. Y por lo menos el señor Trump no lo va a dejar que duerman tranquilos, ese es otro, porque dentro de esos grupos hay verdaderos cómplices con toda esa mafia que está a nuestro alrededor, que ha crecido como verdolaga en huerto ajeno, con la complacencia de muchos mandatarios. Ya ustedes saben a qué me refiero. Es el momento, amigos, en toda nuestra América, continente de la esperanza, comenzar a construir y no seguir destruyendo como han hecho estos grupos, que ya ustedes saben, pues, todo lo que ha pasado en Cuba, en Venezuela, Nicaragua y demás. Pero tampoco hay que venir a buscar venganza. El castigo por los daños que estos señores han cometido o han ocasionado a los pueblos ya inició. Los pueblos se lo están dando a estos grupos y para ellos lo que vale más bien es el ostracismo total. Si me preguntan
en el balotaje de Bolivia, ¿a quién preferimos? Voy a ser franco, a mi parecer, el ingeniero Tuto Quiroga. ¿Por qué? El pueblo boliviano va a ser el que decide, desde luego que sí, pero Quiroga tiene el pensamiento claro, diáfano, de lo que tiene que hacer en Bolivia sin arandela. Los demócratas cristianos siempre andan buscando y buscando las benditas aquellas deudas sociales y se van por ahí y terminan haciendo nada. En estos momentos, pues, ambos deben dejar el partidismo de un lado, el que gane, pues, y concentrarse a reconstruir Bolivia, que bien lo merece. Un país rico, pero con muchos pobres y con mucho atraso en diversos puntos de la actividad humana. Ya saben, la suerte está echada. Bueno, amigos, gracias a todos por la atención dispensada. Ya saben, nuestro teléfono es el 6780-3303 o el 6542-8630. Si gustan, pueden enviarnos sus comentarios fuera del canal y te lo agradecemos. Pero antes de todo, suscríbete aquí a nuestro canal. Hasta la próxima, mis queridos amigos.